Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Me da nuevamente muchísimo gusto saludarles y sobre todo agradecer que en viernes, cuando ya está uno, que no quiere uno saber nada después de la semana, y a esta hora, en donde podrían estar ustedes echándose un cafecito, bueno, aquí también pueden echarse un cafecito, o yendo a comer con la familia, a cenar. em, Se toman el tiempo para estar aquí. ¿Cómo no va uno a agradecer y a bendecirlos pues por esta forma de comunión en la fraternidad? De verdad, muchísimas gracias y les damos la más cordial bienvenida a esta sesión que forma parte de esta maravillosa serie médica que está teniendo muchísimo éxito en alta especialización en diabetes. Y bueno, quiero agradecer a Alianza Médica, como siempre, al equipo de producción, a el Japanese Medical Institute por todos los conocimientos que nos brindan, que ya ustedes lo están viendo, verdaderamente son de avanzada. Y por supuesto también a la Sociedad Japonesa de Nutrición Antiedad. Agradecer a todos nuestros líderes de Alianza Médica que como siempre nos acompañan, a todos los médicos en formación y a todos ustedes que están inscritos en esta, reitero, maravillosa serie médica. Y bueno, esta noche estuve pensando mucho y dije, ¿qué podemos nosotros entregar a nuestros colegas, a nuestros hermanos, para que tengan un momento también un poco de relax y adquirir conocimientos que sea de una manera sencilla, una manera afable y que se sientan ustedes, que se sientan muy, muy confortables? Y bueno, les hemos preparado una sesión en donde, pues apenas todavía hace una década tal vez, se consideraba a la diabetes mellitus como idiopática. Es nuestra forma elegante de decir, pues no sabemos, hemos llegado hasta aquí y de aquí para adelante no sabemos. Siempre has hablado de factores de riesgo. Hoy hay un montón de factores de riesgo que han estado ustedes repasando en estos días, pero en realidad, fíjense que los orígenes de la diabetes datan de hace mucho tiempo. Voy a estar combinando una presentación con algunos bullet points y voy a utilizar en algún momento el pizarrón y en algún momento nada más estaré charlando sin slides. Si me ayudan con la presentación, por favor. Y bueno, eh, adelante, por favor. Em, Vean ustedes cómo es realmente asombroso que hace 1550 años antes de Cristo, o sea, hace más de 3000 años, ya se hablaba de, de la diabetes. Esto se hizo por primera vez en lo que son los papiros de Evers, ahí se evidenció que son estos papiros del registro de la medicina egipcia, y también se hizo en algunos escritos de los Vedas hindúes, quienes describen algunos casos en donde ellos decían que era una orina pegajosa la de algunas personas y que además tenía cierto sabor a miel. Ya desde hace más de 3000 años es que se dieron las primeras evidencias de lo que hoy conocemos como diabetes mellitus. La siguiente, por favor. Y bueno, después de ahí nos vamos a la antigua Grecia, no puede faltar, por supuesto, y Apolonio de Menfis, 250 años antes de Cristo, él fue el que acuñó el término de diabetes. 250 años antes de Cristo, hace 2250 años. Y esto lo hizo para señalar a los síntomas como hoy conocemos como la necesidad de orinar muy frecuentemente, la sed intensa y la debilidad extrema. Vean desde cuándo se hablan exactamente de los mismos conceptos. Y también Aulio Cornelio Celso, 30-50 años antes de Cristo,
sugirió como recomendación para la diabetes a la dieta, al ejercicio, que hoy se siguen nuevamente, volvemos a lo mismo, se siguen dando como recomendaciones pacientes y son parte del mismo tratamiento. Y bueno, nada más para que no se me vaya a pasar, en griego la palabra diabetes significa correr a través de, y ellos se referían precisamente a la eliminación exagerada de agua, que en aquel momento se atribuyó la diabetes a una falla en los riñones y parecía obviamente muy lógico. Sin embargo, bueno, la medicina, la investigación científica, tanto básica como aplicada, ya fueron haciendo más descubrimientos y ya han permitido entender mucho mejor a la diabetes, sus factores de riesgo y a desarrollar los tratamientos para controlar tanto el avance de la enfermedad como prevenir sus complicaciones. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí ya vamos a dar como algunos brincos cuánticos, pero era importante conocer un poco los orígenes, los antecedentes y desde cuándo es que ya se evidencia lo que es la diabetes y desde cuándo se le da el nombre a la diabetes. Y bueno, John Conrad Brunner, que ahí lo ven, en estos siglos 1653-1727, publicó en 1683 que la extirpación del páncreas en un perro producía síntomas de diabetes. Posteriormente, Thomas Clawley hizo la observación de que la diabetes mellitus tenía su origen en el páncreas y que esto era por la formación de una especie de cálculo. Y vamos viendo cómo va avanzando esto. La siguiente, por favor. Y bueno, como ustedes pueden verlo, en 1910, el fisiólogo Sir Edward Albert Sharpe Schaffer descubrió que en el páncreas se producía una sustancia. Y aquí viene el otro nombre claro. Uno fueron los griegos y ese fue este inglés. Le llamó insulina. Y entonces ahí ya se abría la posibilidad de encontrar un posible tratamiento para la diabetes. Vamos al siguiente slide, por favor. Y bueno, fueron en este caso unos canadienses, aquí está uno de ellos, Frederick Banting, y también su estudiante, su asistente, Charles Best, quienes extrajeron insulina de páncreas de perros. Y entonces investigaban en uno de los laboratorios de la Universidad de Toronto, precisamente, qué sucedía si inyectaban esta insulina en otros animales a los que les habían quitado el páncreas. Y observaron pues que los niveles de glucosa en sangre bajaban. Y luego posteriormente otro colega que trabajaba en la misma institución, allí en la Universidad de Toronto, el médico James Collip, alcanzó el objetivo de preparar, vamos a llamarle así, un extracto pancreático suficientemente puro para poder usarlo ya en humanos en ensayos clínicos. Estos hombres eran verdaderamente admirables, porque hoy día con toda la tecnología cuesta mucho trabajo el diseño de una nueva molécula. Imagínense entonces si no eran estos hombres verdaderos genios y verdaderos soñadores. ¿Qué sería de este mundo sin esos soñadores? El siguiente slide, por favor. Gran personalidad además. Y luego viene aquí un hecho pues que es histórico y que vale mucho la pena mencionarlo. Me costó mucho trabajo ir como tratando de buscarles lo más relevante para que la plática fluyera. Y precisamente un año después de que se logra alcanzar esta insulina pura, vamos a llamarle, en 1922, un adolescente de 14 años que padecía de diabetes severa, aquí está él, Leonard Thompson, fue el primer paciente que recibió la insulina como tratamiento en 1922.
Y entonces, a partir de entonces, la insulina se empezó a producir ya de manera industrial. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya vemos más en nuestra época contemporánea. En 1942 empiezan a estar disponibles ya ciertos fármacos para la vía oral, las sulfonilureas en este caso, para que estimularan al páncreas para producir más insulina. En el 78 se produjo la primera insulina sintética, ya a partir de biotecnología, y fue a través, vean lo paradójico de este asunto. Se hizo a través de la bacteria, una de las que sabemos que precisamente son causantes de la diabetes dentro de la microbiota, que es la Escherichia coli. Vean qué paradoja. Y a partir de ahí es que entonces se produce la insulina, una insulina, bueno, que es considerada idéntica a la humana. Y hasta ese momento, toda la insulina, pues era derivada de los páncreas de vacas, de cerdos, y entonces, pues se producían muchas reacciones alérgicas y posteriormente todo esto se fue mejorando. Y en 1995 se aprueba en Estados Unidos el fármaco que hoy sigue siendo verdaderamente una maravilla si se sabe utilizar, y se siguen descubriendo diferentes mecanismos de acción y diferentes utilidades dentro del campo médico, y es la metformina. El segundo tipo de medicación oral aprobado para la diabetes. La siguiente. Yo creo que si me ayudan, no sé quién está al control, que me pongan la pantalla más chiquita y yo a un lado para que no tapemos parte de la... ¿No se puede? Solamente si lo ves. Ah, ¿ellos no lo ven así? Ah, es que como a mí me tapa una parte. Sí, no. Ah, perdón, perdón. Pero bueno, aquí ya entramos al tema que hoy nos compete, después de llevarlos un poquito por esta reseña histórica que siempre nos hace muchísimo bien a los médicos, para saber quiénes somos, de dónde venimos y, por supuesto, hacia dónde vamos, ¿no? Y creo que así me ayuda un poquito más. Muchas gracias, Rita. Y bueno, lo primero es dar una definición científica de lo que es el faripáncreas o el páncreas graso. Y como ustedes pueden ver ahí, se refiere a la acumulación excesiva de tejido adiposo o de lípidos en el páncreas. Y como pueden ustedes ver ahí, en los estudios histológicos y en los estudios anatomopatológicos, pues es un páncreas graso. Y aquí lo más curioso, por llamarle de alguna manera, es que, por lo menos desde que yo era estudiante, se hablaba de hígado graso, se hablaba de la grasa abdominal, se hablaba también de lo que es la grasa, dicho de manera coloquial, en las arterias, en el corazón y en todos lados. Pero nunca se había hablado del páncreas graso, curiosamente. Y es un término que no es tan nuevo. Lo que pasa es que nunca se le había dado la potencia por cuestiones que son naturales. Y tengo que decirlo. De los 1,000 billones de dólares que vende la industria farmacéutica, 400 billones de dólares se venden en productos para la diabetes. Y entonces, bueno, no es conveniente el que los médicos sepamos cuál es el origen de la diabetes, y menos que sepamos que existe páncreas graso. Hoy día, afortunadamente, pues ya no se pudo mantener más esta situación oculta de manera perversa, y porque además quien legitima a nuestra medicina occidental, pues son las revistas que en la mayoría de los casos financian la industria farmacéutica. A mí me tocó estar en Cambridge y todo lo que hacíamos lo financiaba Glaxo en aquella época, y se los puedo decir con total conocimiento de causa cómo funcionan esas cosas. Y quizá no en todos los casos, pero sí,
La verdad es que en la mayoría de los casos. Sir John Vane, con quien tuve la oportunidad de hacer el doctorado, él, que le dieron el premio Nobel por las prostaglandinas, él fue el que lanzó precisamente la aspirina Protect. Y bueno, pues si lo decía un premio Nobel y decía que sirve, y sí sirve, pues bueno, habría que creerle, ¿no? Es como se dan las cosas. Pero esto es bien importante que hagamos reflexión. ¿Por qué diablos nadie nos hablaba del páncreas graso? ¿Por qué? Y hoy, bueno, tenemos que responderlo porque había intereses perversos. Esa es la realidad. Pero por otro lado, pues porque nosotros como médicos jamás nos habíamos cuestionado esa condición. Esta condición en la cual las células de este páncreas, incluyendo las células acinares y las células, por supuesto, los islotes de Langerhans, presentan un aumento en la disposición de la grasa tal como nosotros lo podemos saber. Hay una inflamación de los adipocitos y hay un aumento en la cantidad de adipocitos. Y este páncreas graso se asocia frecuentemente, obviamente, con la obesidad, con la resistencia a la insulina, por supuesto con la diabetes tipo 2 y con los trastornos también de los lípidos, con dislipidemias. Claro, porque todo se maneja de manera conjunta. Lo hemos venido reiterando. Por cuestiones inicialmente didácticas, nos enseñaron a desmembrar el cuerpo y ponerlo en órganos y sistemas cuando el cuerpo es uno solo. Y de momento se les olvidó decirnos cómo se interrelacionan todas estas unidades del cuerpo en una sola. Y bueno, todos estos factores van a contribuir obviamente a un desequilibrio tremendo en el metabolismo, no solamente de la glucosa, sino como acabo de mencionar también de los lípidos, y lo que lleva esto a una acumulación de grasa en el páncreas y no solo en el páncreas, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la presencia de grasa en el páncreas obviamente va a alterar la función normal del órgano y además puede tener implicaciones serias, como lo sabemos, en la producción y liberación no solamente de insulina, sino también de enzimas digestivas y de hormonas. Y esta acumulación de grasa en el páncreas puede ser afortunadamente detectada mediante ya sea técnicas de imagen como la ecografía abdominal, y hablo precisamente del páncreas graso, como una tomografía o incluso como una resonancia magnética. No es en realidad un problema el poder detectar el páncreas graso, y esto es una obviedad. Si podemos detectar el hígado graso, ¿por qué no podríamos detectar el páncreas graso cuando además son hermanos, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, estos estudios, hablo de la ecografía transabdominal, la resonancia o la tomografía, nos van a revelar esta presencia, pero también incluso se puede medir el grado de infiltración grasa que existe en ese momento en ese páncreas. Y entonces es muy importante destacar que la presencia de un páncreas graso puede estar asociada con un mayor riesgo, por supuesto, para desarrollar no solamente complicaciones pancreáticas, como puede ser la pancreatitis aguda, crónica o incluso el cáncer, sino también puede darse una aparición que pareciera súbita, ¿sí? De la resistencia a la insulina o empeorar de una manera importante esta resistencia a la insulina y por supuesto complicar a la diabetes tipo 2. Yo quiero que imaginen las imágenes que les puse anatomopatológicas, cómo puede funcionar un páncreas de esa manera. Pero bueno, además de todo esto, la acumulación de grasa en el páncreas también puede influir de una manera súper importante en la respuesta inflamatoria en todo el organismo, y también en la función metabólica de diferentes órganos y sistemas en el cuerpo. Todo esto derivado del páncreas graso.
De tal manera que tratando de resumir esta parte de definir de una manera más o menos práctica, pero también profunda el páncreas, pudiéramos decir entonces en resumen, que el páncreas graso se refiere a la acumulación de grasa, como su nombre lo dice, en el páncreas, lo que puede alterar la función normal del órgano y estar asociado con un mayor riesgo de complicaciones pancreáticas y no pancreáticas, con trastornos metabólicos, como pueden ser la resistencia a la insulina, como puede ser también el hígado graso y como puede ser también, por supuesto, la diabetes mellitus tipo 2. ¿Me pasan la siguiente, por favor? Tomar aquí un poco de agua. Muchísimas gracias a todos los que están conectados, ¿eh? Es un verdadero honor, un privilegio, reitero, que además en viernes estén aquí y esperemos no defraudarlos con la sesión y que salgamos con ya sea el reforzamiento de conocimiento o con nuevos conocimientos. Vean ustedes esto. Esto es bien interesante. ¿Qué es lo que nosotros observamos aquí? Observamos lo que son los mecanismos fisiopatológicos ahora del faripáncreas. Por un lado, vemos ahí la acumulación de lípidos en el páncreas. Esto se da especialmente en condiciones de obesidad o sobrepeso, pero no podemos descartar que hay casos como el hígado graso donde no necesariamente hay obesidad o sobrepeso, principalmente se da ahí. Y este exceso de ácidos grasos libres que se encuentran circulando pueden ingresar al páncreas, como lo vimos en el estudio histológico, y se acumulan ahí en las células pancreáticas. Y todo esto, esta acumulación de lípidos en el páncreas ocurre debido a un desequilibrio en la entrada y salida de los lípidos dentro del páncreas. Y esta acumulación excesiva de los lípidos en el páncreas es un fenómeno que se conoce como el faripáncreas, efectivamente, desde el punto de vista fisiopatológico. Los lípidos entran, pero ya no pueden salir, como normalmente puede darse en un metabolismo donde no existe esta entidad patológica. Por otro lado, vemos al estrés oxidativo. Bueno, el estrés oxidativo es una condición verdaderamente importante, pero no solamente en el faripáncreas, sino en cualquier condición inflamatoria que exista en el cuerpo. Y en este caso, la misma acumulación de los lípidos en el páncreas puede llevar a un aumento en la producción de lo que se denominan las especies reactivas de oxígeno. Y esto genera un ciclo en donde se da el estrés oxidativo y a mayor estrés oxidativo, mayor condición para la generación de las sustancias reactivas de oxígeno. Y este estrés oxidativo ocurre cuando se da un desequilibrio, así como en el caso de los lípidos, pero ahora entre la producción de los radicales libres que normalmente se están generando, pero se pierde la capacidad del cuerpo para neutralizarlos con, obviamente, enzimas y sustancias antioxidantes. Y al darse este desequilibrio, el estrés oxidativo empieza a dañar todas las células en donde se está dando este estrés. En este caso, debido a esta acumulación de lípidos, se da entonces en las células pancreáticas y hay inflamación de los adipocitos y esto obviamente afecta de forma muy importante a la función. Entonces, esto es bien interesante que lo sepamos porque es parte de la base para poder entender cuando nosotros tenemos que elegir uno u otro tratamiento. Por otra parte, tenemos ahí, nos vamos a ligar pues a la inflamación crónica que le llaman sutil o metainflamación. Y esta condición en el faripáncreas, esta inflamación crónica está asociada
con un estado inflamatorio que, como su nombre lo dice, es crónico, pero no es sutil, aunque digan que es de bajo grado en el páncreas. No es cierto, genera un daño inmenso. Y la acumulación de los lípidos junto con la condición de la producción de las especies reactivas de oxígeno, pues van a activar, como sabemos, vías inflamatorias, van a reclutar células que van a generar inflamación en lo que es el páncreas. Y bueno, de esto ya hemos hablado un montón, y de interleucinas y de citocinas, prostaglandinas y toda esta atracción que se da cuando hay una alteración o un desequilibrio metabólico. Pero en este caso, sí, estamos hablando especialmente de las sustancias reactivas de oxígeno. Y esta inflamación crónica definitivamente va a alterar la función normal del páncreas y va a contribuir a disfunciones muy serias en las células beta, que son las que se encargan, como sabemos, de la producción de la insulina. Antes de seguir hacia los otros dos apartados que nos faltan, esta disfunción de las células beta y esta resistencia a la insulina, yo sí quisiera hacer un breve paréntesis en lo que se refiere al estrés oxidativo. Ya saben que yo no soy muy bueno para dibujar, pero es solamente para recordar un poquito, porque vamos a hablar un poco más adelante del estrés oxidativo, pero poner un poquitito la base que este estrés oxidativo, ¿sí? ¿Sí? ¿Dónde se da específicamente? Primero se da en la mitocondria, ¿sí? Pero, ¿qué sucede en la mitocondria cuando hablamos de que esa célula tiene un estrés oxidativo? Seguramente ustedes recuerdan, ¿sí? Que existe una cadena respiratoria mitocondrial. Estos conocimientos no han cambiado. Lo que ha cambiado es el entendimiento y la aplicación de ese conocimiento para poder saber lo que tenemos que hacer nosotros con un paciente. Y esta cadena respiratoria mitocondrial, recuerdan ustedes que se va dando, ¿sí? A través de una cadena de electrones, pero también de protones. Y conforme van circulando estos electrones y estos protones a través de esta misma cadena, cuyo objetivo sabemos es el ATP y el agua esencialmente, ¿sí? Casi nada. Cuando van circulando a través de estas diferentes líneas dentro de la cadena respiratoria, puede darse el caso, por alguna razón, y en este caso la razón se da porque hay una disfunción pancreática en donde todo va dando un círculo y un feedback desafortunadamente negativo hasta que se logra romper algo dentro de esa cadena negativa. Y entonces nosotros sabemos que el átomo tiene un núcleo en donde precisamente se encuentran los protones y los neutrones, y luego tiene 7 cadenas respiratorias, ¿no? 7, perdón, órbitas dentro de la cadena respiratoria, cada uno de estos átomos. Y estos átomos obviamente son de oxígeno, ¿sí? Y cuando estamos hablando de los electrones que se encuentran más cerca del núcleo, hay una gran atracción y por lo tanto siempre vamos a encontrar mayor cantidad de electrones cerca del núcleo. Pero los que realmente le van a dar la estabilidad o la inestabilidad
a ese átomo van a ser los que se encuentran en la órbita número 7. Y ahí, pues solamente encontramos nosotros dos pares de electrones. Y dentro de esta cadena, conforme se va dando, si existe alguna alteración, recuerden que todo al final, todo, absolutamente todo, repercute en el átomo. Y a partir de ahí, las moléculas. Ya hemos hablado, el átomo es inmortal, el átomo jamás se descompone ni se desgasta. Lo que sucede es la ruptura que existe entre las moléculas. Pero en este caso, al darse el traslado en la cadena respiratoria mitocondrial, por alguna razón, llegan a escaparse, llegan a ser, les llaman los científicos, radicales de oxígeno fugitivos, que son lo que ustedes conocen como radicales de oxígeno libres, y que hoy se les da el nombre de sustancias reactivas de oxígeno. ¿Por qué? Porque en el momento en que se liberan, por alguna razón, o se desapegan de esta órbita 7, ellos quedan libres. Y entonces andan buscando algunos otros, ¿sí?, átomos en los cuales puedan nuevamente volver a parearse. Pero estas sustancias se llaman reactivas de oxígeno porque son sustancias muy ácidas. Y entonces, ¿qué es lo que generan? Generan que en lo que encuentra nuevamente una órbita de un átomo para poderse volver a aparear, se le llama, están increíblemente dañando, por ser sustancias ácidas, a todas las células que se encuentran alrededor de donde está este desapareamiento. Y esto entonces genera que el proceso inflamatorio sea mayor, porque al dañarse una célula, ustedes saben, se atraen inmediatamente sustancias que son tanto proinflamatorias como aquellas que buscan la regulación y el control de esa inflamación. Y si estamos hablando de un páncreas que se encuentra ya dañado y que se encuentra ya con una condición de infiltración de lípidos importante, y que por otro lado hay una inflamación adipositaria, y se da esa misma inflamación la generación de sustancias reactivas de oxígeno, que al hacerlo empiezan a dañar a esa comunidad que se encuentra alrededor de ellos, pues entonces imaginen el desastre tremendo que se está generando, y de alguna manera, literalmente tenemos que parar esta masacre que nace de la cadena respiratoria mitocondrial, que yo me atrevo a decir es la esencia en el organismo de la vida misma. Porque ahí es donde se trabaja con el oxígeno, ahí es donde se genera el ATP y ahí es donde se genera también el agua. De tal manera que cuando esta cadena respiratoria mitocondrial y la fosforilación oxidativa, en donde ya participan tanto protones como electrones, se encuentra dañado, entonces sí, créanme que nos encontramos en un problema muy, muy serio que habrá que corregir inmediatamente. Algunos de ustedes dirán, ¿por qué Mario nos habla de todo esto que puede en algún momento sonar confuso? Por dos circunstancias. Porque sería una pena que desde hace 3.500 años aquellos egipcios y después aquellos grandes griegos nos hablaban de esta patología. ¿Y qué hubieran dado ellos por saber toda esta información? Por tener la tecnología que hoy tenemos. Y porque entonces esto nos hace más responsables de cuando nosotros tenemos una persona enfrente y esa persona tiene lo que hoy vuelven a llamarle prediabetes o factores de riesgo o diabetes o complicaciones de diabetes. Si nosotros tenemos en cuenta toda esta información, se los juro, que nuestro grado de responsabilidad, de convicción y de convencimiento hacia la persona sin necesidad de hablarle de esto, va a ser mucho mayor.
que solamente tratar a la ligera y decirle, pues tiene usted su glucosa alta y tiene un descontrol metabólico y le voy a dar esto y le voy a dar esto y cuídese mucho y haga ejercicio y lleve su dieta y nos vemos en 3 meses para ver cómo va. Yo creo que eso es muy soso y para este grupo, que lo he dicho maravilloso y que está ahorita en una serie médica de alta especialización en diabetes, hay que asumir lo que nosotros estamos haciendo, tanto los que nos toca en este momento estar de este lado, como ustedes con quienes lo que buscamos es que haya una comunicación bidireccional. Vamos entonces a continuar. Un segundito, ya estamos ahí. Bien, vamos a regresar entonces a las diapositivas, si me ayudan, por favor. Y bueno, decíamos que vamos a continuar con la disfunción de las células beta y luego continuar con la resistencia a la insulina dentro de estos mecanismos fisiopatológicos del faripáncreas. Y bueno, esta disfunción de las células beta del páncreas, sabemos, bueno, son los responsables, todos lo sabemos, secretar la insulina, y esta hormona que al final pues es la encargada de regular los niveles de glucosa en la sangre. Pero ahora vamos a sumar estos factores de acumulación de lípidos dentro de las células, en este caso las células pancreáticas me refiero. El estrés oxidativo del cual acabamos de hablar, y vamos a abundar ahorita en un momento mucho más porque es importantísimo en el páncreas, definitivamente va a alterar las funciones de esa célula, va a estar sufriendo esa célula. Y estos cambios obviamente pueden disminuir la capacidad, no solamente de las células beta, sino de todo el páncreas, y no solamente para secretar la insulina cuando se requiere porque se da la comunicación con los niveles elevados que se pueden encontrar de glucosa, y obviamente como una condición natural lo que va a darse es una deficiencia relativa en la cantidad de insulina, en la calidad de la insulina y por lo tanto también en un control pues bastante deficiente de lo que es la glucosa. Esto hablando del páncreas. Pero después entramos al siguiente punto, que es la resistencia a la insulina, en donde ahí sí no se sabe quién fue primero, si el huevo o la gallina, pero depende de la perspectiva. Una vez que hablamos de la disfunción de las células beta y el faripáncreas, por supuesto, pero por supuesto que la resistencia a la insulina se asocia también con el faripáncreas. ¿Por qué? Porque esta resistencia a la insulina trabaja en todos los tejidos del cuerpo, en todos. Ahorita vamos a ver un slide muy bonito. Y estamos hablando, por poner ejemplos nada más, de los primos hermanos, del hígado, estamos hablando obviamente de los músculos y estamos hablando del tejido adiposo, que recuerden es una parte esencial para que se dé cuando está en exceso el faripáncreas. Y entonces esta resistencia a la insulina implica que las células no van a responder adecuadamente a la insulina, eso ya lo sabemos, y no hay que olvidar que es en todo el cuerpo absolutamente, en todo, en el cerebro, en todos lados se encuentran esos receptores porque se requiere de esa glucosa para que el organismo funcione. Y entonces esta resistencia a la insulina sabemos que va a dificultar la entrada de la glucosa a las células y esto va a llevarnos a un aumento obviamente en los niveles de la glucosa en la sangre. ¿Qué quiere decir? Que en conjunto la acumulación de los lípidos en el páncreas, el estrés oxidativo, la inflamación crónica, la disfunción de las células beta y la resistencia a la insulina van a contribuir al desarrollo del faripáncreas y por lo tanto de la diabetes mellitus. Esto es bien importante conocerlo
y bien importante guardarlo para poder saber después cómo vamos a atacarlo. Estos procesos que son tan complejos a nivel celular, a nivel molecular, a nivel atómico, metabólico, se encuentran totalmente interrelacionados. Siempre, ya no disgreguemos a la medicina ni al cuerpo y desempeñan un papel importantísimo en la patogénesis de esta enfermedad. Creo que aquí con lo que nos tenemos que quedar es que todo es uno y no que nosotros disgreguemos ese uno a no sé qué conveniencias tengamos y entonces perdamos la perspectiva del organismo como una unidad en su totalidad. Si me pasan la siguiente, por favor. Muy bien. El siguiente slide, por favor. Y vamos a entrarle un poquito más a profundidad porque aquí es donde se encuentra mucho la clave de lo que está sucediendo y al final vamos a ir dando esas conclusiones. Y bueno, este estrés oxidativo, como lo podemos nosotros leer aquí, se refiere a un desequilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno y la capacidad del organismo para neutralizarlos como antioxidantes. Y estas especies reactivas de oxígeno incluyen lo que es el superóxido, el radical superóxido, que ustedes lo conocen muy bien, pero también el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo. Recuerden que aquí estamos trabajando con agua y por lo tanto, a partir de ese desapareamiento que se da entre electrones y protones, también trabajamos con hidrógeno y con oxígeno, y de ahí que se dan estas sustancias reactivas de oxígeno. Y esto genera la consecuencia, como lo habíamos mencionado, de lo que es la atracción de sustancias proinflamatorias, como podemos nosotros ver ahí. Esta producción de las sustancias, decíamos, se va a llevar a cabo principalmente en la mitocondria. Es muy importante resaltar esto porque hoy entendemos mucho más que cuando hablamos nosotros de la comunicación fuera de la célula, se da a través de metabolitos esencialmente bacterianos y a donde llegan esos metabolitos es a la mitocondria. Y en la mitocondria, que decíamos es la unidad de vida del organismo, es donde a través del retículo endoplásmico y hasta el núcleo se dan los cambios en la expresión genética para bien o para mal, ¿sí? Y este órgano celular o esta organela celular, esta mitocondria, encargada de la generación de energía, que quiero reiterar, una cosa es la respiración de nosotros con el oxígeno bendito que se encuentra aquí en el medio ambiente y otro es la respiración celular. Ambos tienen que estar sincronizados. Y durante este proceso de la respiración celular, el oxígeno va a ser utilizado para generar, decíamos, ATP, adenosín trifosfato, y esta molécula, sabemos, es la que nos va a proporcionar la energía en las células. Hay que tenerlo esto bien tatuado, porque parte de ese cansancio que se da en muchas ocasiones, voy a hablar en los pacientes diabéticos, pero en otras patologías, es porque la mitocondria no está funcionando y es porque no estamos generando ese ATP que es necesario, ni estamos aprovechando el oxígeno que nosotros respiramos y obtenemos del medio ambiente. Sin embargo, en ciertas condiciones, algunas de las moléculas de oxígeno, comentaba y quiero reiterarlo, no se van a reducir, que es lo que acabo de mencionar hace un momento, y entonces van a dar origen a estas sustancias reactivas de oxígeno en lugar de formar el agua, que tiene esas dos moléculas de hidrógeno y la de oxígeno, y que sea de una manera controlada. Y entonces, en esta cadena de transporte de electrones que se da dentro de la mitocondria, este oxígeno, ya decíamos, acepta tanto electrones como protones y de esa manera forman agua y forman ATP. Pero cuando hay situaciones de este estrés oxidativo, esto debemos de tenerlo súper claro, estos electrones escapan de ese sistema de transporte y entonces, antes de lograr alcanzar el oxígeno, interactúan de otra manera
con esta molécula y forman el radical superóxido principalmente. Pero este proceso que ocurre es muy complejo. Y esto se da en estas tres, voy a ponerles aquí. Esto que puse aquí, ¿sí? Que de hecho son 5, es en la cadena respiratoria lo que se llaman complejos, ¿sí? Aquí está el complejo 1, ¿sí? Aquí está el complejo 3 y acá está el complejo 5, ¿sí? Esto es dentro de la cadena respiratoria mitocondrial. Y entonces principalmente en el complejo 1 y en lo que representa el complejo 3 de esta cadena que es del transporte que estamos hablando de los electrones, es cuando se genera este radical superóxido aquí en lo que es el 1 y en lo que es el 3. Ahí es donde se encuentra más inestable la misma cadena respiratoria y que si no está como un reloj suizo, ahí es donde el radical superóxido es formado en la mitocondria y entonces puede ser convertido en una sustancia reactiva de oxígeno. Este radical superóxido es el que da origen a lo que es el peróxido de hidrógeno, ¿sí? El H2O2, ¿sí? Este radical superóxido y también da origen al radical hidroxilo, ¿sí? Entre otros, hay otros más, ¿sí? Pero grábense el radical superóxido, el radical hidroxilo y el peróxido de hidrógeno. Y entonces todas estas reacciones que son químicas, que son enzimáticas, en estas moléculas que son altamente reactivas, desestabilizan totalmente a los átomos de oxígeno, ya lo decía yo en las órbitas 7 principalmente, de las moléculas de oxígeno, lo que lleva a una mayor reactividad. Y este peróxido de hidrógeno, que es generado por la acción de la enzima superóxido dismutasa, ¿sí? Una enzima muy importante para que a partir del radical superóxido se forme el peróxido de hidrógeno. Entonces es que se convierte, ¿sí? A través de esta superóxido dismutasa, el radical superóxido en peróxido de hidrógeno y también puede llegar a dar origen en su momento al oxígeno como tal, sin que ya sea un radical. Y este peróxido de hidrógeno penetra muy fácilmente a las células y entonces actúa como esta sustancia reactiva de oxígeno de manera muy fácil por ser tan ácido y también al convertirse en radical hidroxilo en presencia de ciertos metales que son metales de transición, el fierro, el cobre, y esto se hace a través de reacciones que, bueno, seguramente ustedes recuerdan, la reacción de Haber-Weiss. Y entonces, este radical hidroxilo, ahora hablando de él específicamente, es otra sustancia radioactiva que reactiva y que penetra también muy fácil a las células y que causa un daño oxidativo en todas las células donde está. De tal manera que este estrés oxidativo causa daño a nivel biomolecular en las células, a nivel de lípidos, a nivel de proteínas, y algo muy importante, genera daño a nivel de ácidos nucleicos, genera daño a nivel de la expresión genética. Y entonces, estas sustancias que son reactivas de oxígeno pueden interactuar muy fácilmente con las moléculas, causar oxidación de los lípidos, modificaciones de las proteínas, rupturas de las cadenas del ADN y daño a las bases nitrogenadas del ADN. Imagínense de lo que estamos hablando. Cómo sufre el organismo es mucho más que estrés, es un sufrimiento oxidativo. Y todos estos efectos pueden desencadenar entonces respuestas que no solamente van a ser inflamatorias, no, ese es el origen de las cosas, que desestabilizan el funcionamiento de las células, desestabilizan su parte también genética, que contribuyen a una patogénesis en la citogénesis y que esto genera obviamente diversas enfermedades. Es importante, colegas, que consideremos todo esto para que después cuando hablemos de dónde viene el origen de esta desestabilización,
podamos entender cómo es que podemos nosotros, hasta este momento y hasta los conocimientos que hoy nos entrega la ciencia, poder tranquilizar esta situación que ya vieron ustedes, es más que grave, es una situación gravísima. Vamos con el siguiente slide. Y bueno, esto es lo que yo quiero que comprendamos, que todo funciona como una unidad. Esto es lo que se le llama una disfonía interorgánica que afecta la función y la masa de las células beta. Miren ustedes. Los efectos de la secreción de la insulina, lo decía hace un momento, en los órganos metabólicos, pero afectan todos lados. En este caso, como es el hígado, como es el músculo, como es el tejido adiposo, son claramente relevantes para el metabolismo, ahora hablando de la diabetes, de los carbohidratos. Y esto es pues debido a que obviamente mejora la captación, utilización de la glucosa. Pero también inhibe la producción hepática de glucosa cuando se requiere. Y por lo tanto, puede reducir la hiperglucemia. Ya están viendo a qué terreno vamos a ir. Sin embargo, este evento que ven ustedes, que es multidireccional, porque las células beta individuales pueden detectar una multitud, pero una multitud de señales que derivan de los otros tejidos, que se integran en las respuestas fisiológicas de estas células beta, de acuerdo a la demanda metabólica. Vean qué hermosura y qué perfección del cuerpo humano. Pero también pueden afectar negativamente a la célula beta, todos estos órganos, afectar sus funciones y su supervivencia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vemos una comunicación, bien, qué interesante, de las células grasas, como lo ven arriba y a la derecha, con la insulina, con las células beta. Y más allá de su función como un reservorio de energía, este maravilloso tejido adiposo, ¿cómo, Mario? Si el tejido adiposo nos hace mucho daño. No, el tejido adiposo siempre está con nosotros. Lo que hace daño es tener un exceso de la cantidad del tejido adiposo, la inflamación del tejido adiposo. Es más, el tejido adiposo debería ser considerado como un órgano endocrino, complejo, dinámico, y que en condiciones saludables tiene un efecto sistémico súper positivo. ¿A través de qué? A través de la liberación de lípidos, de metabolitos, de adiposinas, de vesículas extracelulares. ¡Vean qué hermosura! Sin embargo, en las personas que pueden tener obesidad o sobrepeso, pues nuestra secreción se encuentra desregulada y se encuentra ajena a todos estos factores, y que entonces ahora van a derivar de los adipocitos negativamente y van a contribuir a una inflamación que se le llama crónica de bajo grado, pero no es de bajo grado, a esta metainflamación y a que se dé también la resistencia a la insulina. Vean cómo todo está unido, no podemos separarlo. Y voy a llegar ya al punto donde quiero llevarlos, pero necesitaba que primero vieran esta diafonía que se da en la comunicación entre las células beta y todos los órganos metabólicos del cuerpo. Y esto obviamente forma parte también de la fisiopatología del hígado graso. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí estamos. Aquí es donde, después de todo esto, hoy va a tomar sentido y potencia lo que quiero decirles.
Miren, en un metaanálisis que se acaba de publicar apenas hace 2 años, de 11 estudios, de 12,656 personas, esto es una locura, ¿eh? Se estimó una prevalencia combinada, es decir, de páncreas graso e hígado graso. Ahora me entienden por qué diablos no hablábamos de páncreas graso y nada más de hígado graso, cuando en el 50-80% de los pacientes se encontraban las dos entidades. Y entonces ellos al páncreas graso se le llama de muchas maneras, en este caso esteatohepatitis no alcohólica, en donde existe el páncreas graso o esta hepatitis pancreática también. Y estos hallazgos indican no solamente las personas que tienen diabetes, las personas que tienen síndrome metabólico e hígado graso tienen que someterse a pruebas de páncreas graso. Ya lo dijimos, es relativamente sencillo. Si se puede ver en un eco el hígado graso, se puede ver el páncreas graso. Y si queremos llegar más allá, entonces podemos hacer una tomografía y más allá se puede llegar a hacer una resonancia. Y entonces podemos entender mucho de cuál es el grado de daño que se está generando, ahora sí, integrando todos estos conceptos que se nos entregan. Y entonces, se encontró otro dato importantísimo que da pavor. Las personas con páncreas graso estuvieron asociadas con riesgo 67% mayor de hipertensión, con riesgo 108% mayor de diabetes mellitus y con riesgo 137 veces mayor de síndrome metabólico. Estamos hablando del páncreas graso. Cuando manden ustedes a hacer un eco de hígado graso, siempre tiene que ir el de páncreas graso también. Y en base a eso podemos evitar un montón de condiciones, primero como las que acabamos de hablar, fisiopatológicas y nanomoleculares también. Y por supuesto hacer diagnósticos presuncionales o hacer una medicina preventiva o predictiva y ya no tanto reactiva. Pero si es reactiva, que se haga bien también. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles son los vínculos que existen? Miren, por un lado, el excesivo consumo obviamente, de carbohidratos, de calorías, ciertos componentes dietéticos, sabemos que, por supuesto, que van a aumentar la resistencia a la insulina y los trastornos metabólicos y la acumulación de grasa en el hígado, en el páncreas, en el tejido adiposo visceral. Y de igual forma, la resistencia a la insulina, si me pasan la siguiente, perdón, miren, antes de decirles la siguiente, esta parte me pareció muy interesante porque yo al menos no la sabía. ¿Por qué es que son hermanitos el hígado y el páncreas? Bueno, ya vimos porque trabajan con la glucosa los dos, porque cooperan en un montón de actividades metabólicas, pero vean qué interesante, porque derivan del mismo endodermo embrionario. Por eso es que tienen un comportamiento tan similar ellos. Esta parte es bien interesante. La siguiente. Y miren, no quiero que se vayan a marear con todo esto, pero quiero que vean solamente 3 partes aquí. A la izquierda, la parte del comportamiento del hígado, en el centro la parte del comportamiento del páncreas y a la derecha la parte del comportamiento del tejido adiposo. Y entonces, esta condición que se da en el hígado, donde vemos ahí la esteatosis hepática, que se da con un aumento de lipoproteínas de muy baja densidad. Ahí lo pueden ver ustedes. Lo que puede y va a hacer es acelerar la acumulación de grasa en el páncreas, ¿sí?
Lástima que no puedo írselos mostrando, solo traten de seguirme cuando diga hígado, vayan al hígado y páncreas, se van al páncreas. Y puede generar la causa, puede ser la causa de la muerte acelerada de la apoptosis de las células de los islotes. De tal manera que todo esto activa los adipocitos, nos vamos hasta el otro lado, y a los macrófagos en esos islotes pancreáticos, y entonces acelera la disfunción de las células beta. ¿Me van comprendiendo? Están integrados estos tres elementos metabólicos, de los cuales traté de dividirlo hace un momento cada uno. Lo que le pasa al hígado va a repercutir en el páncreas. Lo que le pasa al tejido adiposo va a repercutir en el páncreas. Pero lo que pasa en el páncreas repercute en el hígado y repercute en el tejido adiposo, como lo que pasa en el hígado repercute en el tejido adiposo y viceversa. Y todo esto que va a generar, además, otra vez, una mayor resistencia a la insulina, al depósito de grasa ectópica en otros tejidos, a la acumulación de la grasa hepática, que va a promover aún más la resistencia a la insulina. Y lo que va a resultar, vamos a llamarle, en un autociclo de perpetuación, ya ni siquiera de feedback negativo, de perpetuación, en el que la insulina, por un lado, está estimulando la síntesis de ácidos grasos libres, y que esto va a generar un daño tremendo en el páncreas. Él mismo lo está haciendo por ese estrés oxidativo del cual hablaba. Y entonces esta interacción de este círculo vicioso que se da ahora entre el páncreas, entre el hígado, es lo que pudiéramos llamar, cuando les dije hermanitos, se puede llamar científicamente la hipótesis de un ciclo gemelo, en donde si le va mal a uno, le va mal al otro. Y además este páncreas graso y esta resistencia a la insulina van a promover ahora que el hígado graso empeore, que acelere la progresión de este órgano vital. Y bueno, creo que aquí terminó esta parte. Laurita, creo que sí, ¿verdad? Aquí viene la pregunta, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, ¿y cuál es el origen de todo este desajuste metabólico? Y bueno, volvemos otra vez. Volvemos otra vez al tema. Sin demeritar absolutamente nada y a nadie, porque tenemos que entender, y lo mencioné hace 2 sesiones, que la información que hemos traído acerca de la microbiota es información que lleva por lo menos 10 años de adelante versus la información occidental. Esto no quiere decir que sean mejores los orientales o los occidentales, no. Cada quien para lo suyo. Y hay que reconocer que los japoneses son los creadores del concepto de microbiota, de microbioma, y que por lo tanto ellos van años luz adelante de nosotros. Hoy sabemos que el origen de la vida es en las bacterias. Y ahí está la teoría endosimbiótica de la gran Lynn Margulis, que puso a temblar las mismas teorías de Darwin. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Que el origen de la vida está en las microbiotas? Sí. ¿Cómo se le llama a la comunidad de bacterias? De bacterias microbiota. Y a su gen, su expresión genética y todo el metabolismo genético microbioma. Hoy ya no pueden decir que falta evidencia científica. Decía el doctor Uriel en su plática, al ser un joven médico que están en búsqueda
de la legitimación del conocimiento. Y decía, miren, nada más relación de diabetes con microbiota, hay más de 4,000 publicaciones. Entonces, ya no salgamos con cosas que hoy ya no nos tocan y que son hasta petulantes, ¿no? Y existe evidencia de no sé qué, claro que existe, y existe muchísima. Hoy afortunadamente es muy fácil responder, ¿sí? Y la respuesta pues, no debe ni siquiera parecer grosera. Pues hay que picarle a internet, hombre, y ahí van a encontrar cualquier información, todo esto. ¿Cuál es nuestra labor aquí? Poner el conocimiento en manos de ustedes lo más práctico posible, para que si ustedes lo desean puedan profundizar. Y si no, este conocimiento al menos se pueda aplicar. Y entonces, dando un repaso de 3 minutos de lo que hemos venido hablando por tantos años, ¿qué sucede? La cantidad de las bacterias es 10 veces mayor que el de las células. La comunicación bacteriana se da dentro y se da fuera del cuerpo también. Dentro, las bacterias lo que hacen es estar detectando cualquier condición negativa en el organismo o positiva. Que todo eso se da a través de la disbiosis o la eubiosis. La disbiosis cuando está alterada la microbiota, la eubiosis cuando se encuentra en equilibrio. Que ese equilibrio se da entre bacterias sanas y potencialmente dañinas, pero que al igual que el adipocito, generan las bacterias potencialmente dañinas beneficios para el organismo, porque si no se llamarían dañinas. Y entonces sería una lucha tremenda entre los buenos y los malos. No es así. Viven simbióticamente. ¿Y de qué depende? De nosotros. De lo que nosotros queramos. Y entonces nos volvemos a 3,500 años. A hacer ejercicio, a tener una buena alimentación y a descansar bien. No hay mucha magia para eso. Pero ¿a dónde vamos cuando ya llegamos al punto del origen de las cosas? Y entonces llegamos a la comunicación que se da entre las bacterias y las células. ¿Cómo se da esta comunicación? A través de los metabolitos bacterianos, que ya los hemos mencionado y que cada vez más se va entendiendo qué pasa con estos metabolitos bacterianos. Y estos metabolitos se han estudiado y voy a mencionar los que más se han estudiado, porque esa es nuestra labor, ponernos a estudiar. Me refiero cuando estamos de este lado, cuando estamos del otro lado, ser muy humildes, y cuando estamos de este lado, ser más humildes todavía. Algún día un gran maestro me dijo, nunca te confundas, ¿eh? Maestro no es el que enseña, maestro es el que entrega. Y entonces mi cabeza cambió completamente. Y entonces recuerdo al gran Ramón y Cajal cuando decía, hermano, no te confundas. Aquel hombre que se arrancó y 100 años antes de la era que hoy estamos viendo, decía, no te confundas. Porque tu sapiencia, por grande que parezca, no representa más que una gota en el océano de tu ignorancia. Entonces ahí vuelve uno a aterrizarse y a decir, bajémosle tantito y vamos para adelante. Y entonces, bueno, les voy a hablar de estos metabolitos bacterianos simplemente para que empecemos a entender de qué manera funcionan y cómo se llaman, quiénes son. Y entonces, aquellos que funcionan con la diabetes y la obesidad, pues primero son los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? A ver, voy a borrar aquí para que... Y voy a tratar de explicarles de dónde vienen. Estos son los ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Estos son como los más picudos hasta este momento. Y estos ácidos grasos, hay diferentes. Por ejemplo, está el ácido acético. Por otro lado, está el ácido propiónico. Y está el ácido butírico. Y bueno, estos
esencialmente son productos finales de la fermentación bacteriana que se da en el intestino. Las bacterias ahí trabajan y de ahí mandan principalmente en el intestino, porque están en todos lados, estos metabolitos al torrente circulatorio y de ahí se dirigen hacia los órganos donde tienen que trabajar. Y bueno, se ha demostrado que estos ácidos grasos tienen efectos muy benéficos en la homeostasis de la glucosa, ¿sí? Tienen un efecto muy benéfico también en lo que se refiere al buen funcionamiento y secreción de insulina en las células pancreáticas. Por otro lado, estos metabolitos también tienen un efecto benéfico en lo que es la resistencia a la insulina. En otra ocasión, si ustedes me lo permiten y profundizamos más, les puedo explicar qué es lo que sucede a nivel de expresión genética y cómo es que generan estos beneficios. De inicio, vamos a quedarnos en nuestra cabeza que los metabolitos, ácidos grasos de cadena corta, en donde están como ejemplo el ácido acético, el propiónico y el butírico como los más importantes, a nivel de lo que es la diabetes, ayudan en la homeostasis de la glucosa, en la secreción y calidad de la insulina y a disminuir la resistencia a la insulina. O mejorar la sensibilidad de los receptores a la insulina. Y bueno, estos metabolitos, además de poder mejorar la secreción de la insulina, tienen otra función bien importante de la cual acabamos de hablar un largo rato. Y es que reducen la inflamación. Sé que ahorita, si están enganchados con la plática, les surgen más preguntas diciendo, ¿y cómo? ¿No? Y lo podemos hablar, pero si no nos pasaremos aquí un rato. Pero si ustedes lo quieren, con todo gusto en otra sesión, lo preparamos, digo, para que ustedes puedan degustarlo y hablamos de esto. Por el momento, quédense con esto también. Y que además, no solamente eso, sino que promueve también la utilización de la glucosa por parte de los tejidos. O sea, no solamente la sensibilidad de los receptores, sino la utilización y optimización de la glucosa. ¿En dónde? En la cadena respiratoria mitocondrial. Ah, y entonces, ahora sí vamos entendiendo por qué hablábamos de ello. Pero bueno, no todo es tan bueno. Hay otros metabolitos. Estos son hablando de la casa de los famosos del Team Cielo. Ahí vienen los del Team Infierno. ¿Sí? Y ya hablamos la vez pasada de lo que representa uno de los metabolitos más bravos y más agresivos, que es la trimetilamina N-óxido, la que se conoce como TMAO. Trimetilamina N-óxido. Esta no es benévola. Esta trimetilamina N-óxido o TMAO es un metabolito derivado de la descomposición de la colina y de la carnitina por parte de ciertas bacterias intestinales. Oye, ¿cómo cuáles, Mario? Les voy a decir dos nomás para que nos demos un quemón. La Escherichia coli, que dices, ah, caray, sí, bravísima la Escherichia coli. Y por otro lado, también la Klebsiella pneumoniae. Oye, pero esa no es del sistema respiratorio, no. Actúa bravísima en lo que es el sistema digestivo y tiene que ver muchísimo también con la obesidad. Ya en otra ocasión les mostraré estudios que nos mandaron de Japón que se hicieron allá en diferentes pacientes y en donde se ve el impacto de la reducción de la Klebsiella pneumoniae con la obesidad. Y bueno, se ha encontrado una asociación elevada de estos niveles de TMAO, tanto cuando existe resistencia a la insulina, aquí es al revés, aquí aumenta la resistencia a la insulina, ¿sí?
Por otro lado, se ha visto que TMAO, los estudios que más hay son enfermedades cardiovasculares en personas con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y viceversa. Por otro lado, también se sabe que la TMAO puede contribuir a mayor inflamación y a problemas en el metabolismo, como pueden ser la disfunción endotelial y como pueden ser también la condición de secreción anormal de lipoproteínas. Es decir, como ustedes pueden ver, o existe una homeostasis perfecta o nos lleva a la trampa. Porque estas son bravas y estas son extraordinarias, mientras nosotros logremos mantener ese equilibrio. Por otro lado, tenemos otro metabolito que es el indol. Estos metabolitos también se llaman biomoduladores microbióticos de la microbiota, ¿sí? Porque eso es lo que son. Desde el punto de vista de resultado del metabolismo, como su nombre lo dice, son metabolitos. Desde el punto de vista funcional, son biomoduladores, ¿sí? Y este indol es un producto ahora metabólico derivado del triptófano, que nos encanta a todos. Y este aminoácido que se encuentra, como sabemos, presente en la dieta, se ha demostrado que este indol puede tener efectos protectores en la diabetes mellitus y que lo hace mediante mejorar la función de las células pancreáticas y también a través de la regulación de la glucosa. Y este indol puede modular también la respuesta inflamatoria positivamente y puede también promover, como lo sabemos, la tolerancia inmunológica. Lo sabemos porque hoy se habla mucho que las bacterias promueven precisamente la actividad inmunológica. El indol, el triptófano, es uno de ellos. Y bueno, para concluir, al menos con este grupo, y para tratar de darles equilibrio, ¿sí? Pues vamos a hablar de uno que es muy bravo también, que es el lipopolisacárido. Este es bravísimo, ¿sí? Y es bravísimo porque el lipopolisacárido, como su nombre lo dice, es un componente de la membrana externa de las bacterias, especialmente las gram negativas. Y puede liberarse en la circulación sanguínea en caso de que haya una disbiosis, se activa. Este actúa a nivel de la permeabilidad intestinal, de lo cual hemos estado hablando, la aumenta y se ha sugerido que este lipopolisacárido puede desencadenar respuestas muy importantes inflamatorias, no solo agudas, que sean crónicas, que contribuya a la resistencia a la insulina y que además genere disfunción en las células beta pancreáticas. De tal manera que aquí tenemos algunos de los metabolitos o biomoduladores más importantes hasta ahora conocidos. Los ácidos grasos de cadena corta, que esencialmente son liberados por cierto tipo de lactobacilos, pero aquí la Akkermansia toma un poder grandísimo, donde está el ácido acético, el ácido propiónico y el ácido butírico. Y ya vimos que puede participar, al igual que el indol y el triptófano, en la homeostasis de la glucosa, en la secreción de la glucosa, en la resistencia a la insulina, en la reducción de la inflamación y en la optimización del uso de la glucosa. Y luego tenemos estos que son bravos, el TMAO y el lipopolisacárido, que hacen todo lo contrario. Y que entonces generan inflamación, generan como el lipopolisacárido aumento de la permeabilidad en el intestino, generan alteración en los receptores y por lo tanto aumenta la resistencia a la insulina y por otro lado también actúan directamente, ¿sí? En las células pancreáticas, estimulando lo que decíamos, la inflamación de los adipocitos y todo esto entonces generando un caos. Por eso debemos de buscar mantener un equilibrio. Y entonces, ¿qué podemos concluir?
Primero, lo que se ha venido hablando dentro de las sesiones y fuera de las sesiones ya por un tiempo. Hoy sí sabemos qué es la diabetes y deja de ser idiopática. Jamás tenemos que volver a escuchar eso porque sería un atentado contra el conocimiento. Hoy sabemos dónde se deriva el origen de la diabetes. Y que los factores de riesgo, ya sabemos, son multifactoriales y ya se lo saben ustedes. Y ahí entran un montón de factores, especialmente los estilos de vida, bueno, las cuestiones de orden hereditario, de momento ahora dicen que no o que sí, y la alimentación, y el ejercicio, y el estrés, y la obesidad, y el sedentarismo, y todo lo que ustedes quieren ponerle ahí. Pero al final todo eso, que son considerados factores de riesgo, no son considerados como factores etiológicos per se. Es decir, alguien con obesidad no necesariamente va a generarle diabetes. Vayamos entendiendo. Alguien con una carga hereditaria de diabetes no necesariamente va a tener diabetes. Por eso se denominan como factores de riesgo. Pero lo que sí les quiero decir es que si una persona tiene una disbiosis, tiene muchísimas posibilidades de generar diabetes. ¿Por qué? Porque hoy ya conocemos. ¿Quiénes son los que mandan en el organismo? Son las bacterias. Oye, Mario, ¿por qué grandes expertos no se avientan el tiro de hablar de eso? Porque es un área sumamente especializada. Y si no estás preparado, sí te da miedito. Porque tiene que ver no solamente con microbiología, tiene que ver con genética, tiene que ver con bioquímica, tiene que ver con un montón de cosas que de momento los médicos no manejamos. Y entonces preferimos no mencionarlo para que no nos pregunten. Cuando uno está cierto que si uno no sabe algo, no tiene la obligación de mentir. Pues simplemente hay que decir, no sé. ¿Y a poco por eso va a dejar uno de ser quien es? Por supuesto que no. Y también cuando se responda hay que saber responder siempre con respeto y hasta donde nuestro conocimiento nos dé. Y entonces hoy, de momento, cuando nos hablan del tratamiento de la diabetes y nos dan, perdón, lo que para mí son paliativos de la diabetes, y esto lo puedo poner en la mesa de discusión con los farmacólogos o clínicos que quieran, porque solamente estamos actuando no en el origen del problema, sino en el problema mismo. Ah, que hay resistencia a la insulina, vamos a darle algo que ha demostrado que disminuye la resistencia a la insulina. Dices, ¿y luego? ¿Qué no acabamos de hablar ahorita que todo está integrado? Y entonces, si solo actúa en la resistencia a la insulina, ¿qué estoy haciendo? Pues dándole una sobadita al asunto. Porque acá está fuerte el asunto, ¿eh? Ah, no, el problema es porque no está segregando el páncreas insulina de calidad y cantidad. Y estos productos o medicamentos estimulan la secreción. Dices, bueno, pobre páncreas, ¿no? Yo quiero que se lo imaginen metafóricamente, ¿no? Está lleno de grasa el pobre, ¿no? Las células ya no saben ni para dónde moverse. Y encima le das algo para que se pongan a trabajar las flojas, ¿no? ¿Cómo que no estás trabajando? Ahorita te voy a hacer que trabajes. Dios mío. Y dices, ¿de verdad por ahí va el asunto? Y luego después tratamos de todo manejarlo por separado. Ah, pero es que este paciente tiene síndrome metabólico. Entonces hay que darle por separado lo que corresponde para su colesterol o para sus triglicéridos. Eso es aparte. Dices, ¿cómo ser aparte? Si hoy sabemos que es parte exactamente de lo mismo. Que cuando está mal uno, está mal el otro. Lo acabamos de decir. Es un efecto gemelo. Es una diafonía. ¿Cómo? No entiendo. Y entonces hay que llenar al paciente de un montón de fármacos. ¿Para qué? Para que al final no obtengamos el resultado esperado. Y para que al final el paciente se canse. Y para que al final se muera a pedacitos.
Y entonces decimos, jactándonos, pacientes controlados. Y yo digo, ¿controlados? ¿Controlados de qué? Ah, no, es que sus análisis de laboratorio vemos y salen controlados. No, ¿sabes qué? Eso no va a durar mucho, ¿eh? ¿Y por qué no le haces un eco del páncreas para ver cómo está ese páncreas? Porque seguramente si tiene hígado graso va a tener páncreas graso, y ya lo vimos. Y los porcentajes para tener hipertensión y para tener otras patologías son altísimos. Y entonces debemos de ser muy cautos para saber equilibrar. Oye, lo que estás diciendo entonces tú, Mario, es que actuemos en la microbiota. Mi respuesta es, pero por supuesto que sí hay que actuar en la microbiota, pero no dejar la otra parte, ir equilibrándola, ¿sí? Hoy día, lo hablábamos antier, ya existen exámenes de laboratorio para ver cómo anda la microbiota, pero valen 12,000 pesos. Se toma la muestra fecal aquí, se manda a Estados Unidos, te regresa en 2 semanas. Y luego después de ahí yo digo, ¿y luego qué? Y después de ahí, pues sí, ya sé que hay una disbiosis. ¿Y ahora qué? Ah, pues ahora hay que darle probióticos. ¿Qué probióticos? ¿Para qué? No estamos llegando todavía a esa parte de especialidad, como he mencionado, como un antibiótico que hoy sabemos cuál damos para qué tipo de infección. Bueno, la mayoría de las veces, ¿no? Y en este caso va a llegar un punto de especialización donde sepamos qué tipo de probiótico tenemos que dar o qué tipo de bacteria tenemos que dar. Y entonces yo sí con muchísimo orgullo lo digo. ¿Por qué? Porque hoy se sabe todo. Y hoy yo digo, díganme qué probiótico se hace a través de inteligencia artificial con metabolómica, con metagenómica, con metaproteómica, para poder analizar con esa inteligencia artificial no solamente la bacteria, sino las comunidades bacterianas, las comunidades genómicas y proteómicas. Díganme qué probiótico es cronobiótico, que actúa a través de todo lo que son la regulación cronobiológica, y que de día, cuando las bacterias necesitan alimento para estar potentes para enfrentar el día, se les dan estos flavonoides de Metabiox. De eso estoy hablando. Y no nada más darlos por darlos. No. Hoy sabemos que los antidepresivos hay que darlos por la mañana para que encuentre su mayor efecto y potencializar cuando nos hace más falta serotonina. En la noche lo que necesito no es serotonina. En la noche lo que necesito es melatonina. Y entonces vamos entendiendo. Ah, entonces en el día hay que darles de comer a las bacterias, claro. ¿A quiénes? A las bacterias saludables. ¿Qué les gusta? La fibra. Ahora, si quieres fregarte, pues échate tu Coca-Cola y come pan. Y come todos los carbohidratos y almidones que quieras y te va a ir muy mal. Pero en la noche, que es cuando las bacterias no descansan, las bacterias en la noche es cuando aprovechan para reproducirse. ¿Por qué? Porque el intestino, el sistema digestivo teóricamente no está funcionando en la noche. Por eso es, no comas pesado. Desayuna bien, come más, cena poco y vivirás. Aunque yo no lo llevo a cabo, pero bueno, pues suena bonito, ¿no? Y entonces en la noche, ¿qué hago? Pues ya vimos que entre más cantidad y variedad de bacterias tengamos, nos va a ir mejor. Pero si tengo 3 lactobacilos, como es el plantarum, el fermentum y el paracachei, que fueron hechos en una interacción de lactobacilos a través de inteligencia artificial para potencializar no solamente aquellos estados disbióticos que se manifiestan en el sistema digestivo, sino también en todos aquellos órganos que forman parte del metabolismo, incluyendo el cerebro. Por eso los resultados que ven. Pero si además en la otra capsulita pongo los metabolitos de Akkermansia, que hace un mes que estuve en Estados Unidos, en la planta más grande de probióticos de Estados Unidos, apenas empezaron a comercializar los posbióticos, y son los ácidos grasos de cadena corta, especialmente el ácido acético. Y cuando les hablé de la Akkermansia, dijeron, bueno, esa ni siquiera la hemos podido replicar, es muy compleja. Ya no quise hablar ni siquiera de los metabolitos de Akkermansia, porque iba a parecer un petulante sangrón. Y yo no pretendía eso con nuestros hermanos de Estados Unidos. Y entonces cuando te encuentras un avión de este tamaño,
Cuando conoces todo esto que sucede dentro del organismo, que tiene posibilidad de corregirse, y con todos los conocimientos que tenemos de farmacología, terapéutica y experiencia clínica, se pueden lograr muy buenos resultados. Yo no estoy recomendando que solo usen probióticos o metabióticos, no, jamás. Hoy deben utilizarse como coadyuvantes. Y ya hay estudios, bueno, y hay experiencia aquí en el grupo, en donde solamente con Metabiox se ha logrado revertir diabetes, solamente, y no solo diabetes, otras patologías serias, ¿eh? Y yo les digo, no lo dejen para lo serio y lo complejo. Los japoneses lo usan para vivir más años y para vivir más sanos. Prescríbanlo a todos aquellos pacientes. Es que está muy caro. No, doctores, ya dejemos de ser precarios y dejemos de pensar que la gente no tiene dinero. La gente se malacostumbró en México a no invertir en su salud ni en sus enfermedades tampoco. Pero ¿para qué nos hacemos? Si hay lana, y perdón lo que voy a decir si es grotesco, para emborracharse, si hay lana para comprar Coca-Cola, si hay lana para comer garnachas, si hay lana para muchas cosas y para tu salud no. Y allí es donde el médico debe tener esa gran sensibilidad de comunicación con el paciente, de poder ganarse la confianza del paciente y que entienda que lo que nosotros le prescribimos es por su bien. Muchos años me tocó participar en la ley de genéricos en México y me tocó dar infinidad de pláticas al respecto. Y la pregunta era, ¿cuál genérico prescribimos? Y la respuesta era, tienen que prescribir el mejor genérico. No pueden prescribir cualquier genérico rascuache, porque quien va a quedar mal son ustedes. Bueno, ¿y cuál es un buen genérico? Pues pregúntame, ¿de qué quieres el genérico? Ah, no, pues yo quiero un genérico para la depresión, pues, y voy a decir nombres, nomás por decirlos, pues busca que sea de Psicofarma. Ah, no, pues es que yo quiero un genérico antihipertensivo, pues busca que sea de Apotex. Pero ustedes dirán, ¿y nosotros qué sabemos de eso, Mario? Pues deberíamos de saber de eso, deberíamos saber cuánto cuesta cada cosa que prescribimos, deberíamos saber cuáles son los principales laboratorios que tienen mayor calidad en México, cuáles son los que tienen principal distribución de genéricos, cuáles son los mejores en cada cosa. Y sobre eso ver el espectro social de la persona que tenemos, porque efectivamente hay veces que no tienen ni para comer y están enfermos. Y yo sé que ustedes, porque los conozco, porque me lo han dicho, les regalan el medicamento o les regalan Metabiox y benditos sean, pero no nos vayamos ni a uno ni a otro lado en los extremos. Yo aquí, queridos colegas, no sé si hay algunas preguntas, pero porque a veces estos temas no dan mucho para hacer preguntas, yo lo entiendo, pero tenemos aquí nuestro cuestionario y que ese cuestionario, recuerden que de acuerdo a nuestro modelo AMA, actualización médica avanzada, el cuestionario al final es una retroalimentación para el grupo, no para una persona, para el grupo. Por eso esta plataforma donde se lleva a cabo y que inmediatamente da los resultados con gráficas, lo cual es una verdadera maravilla, nos permite evaluarnos como un grupo y nos permite que si algún concepto un servidor no lo explicó claramente, me reivindique y entonces pueda dar retroalimentación al respecto. En las ocasiones pasadas, el 80% contestó el cuestionario. Ya en este momento subieron la liga, ¿verdad, Rafita? Sí. Ya está la liga. Entonces le dan clic a la liga y les aparece el cuestionario, ¿sí? Y entonces yo doy un poquito de tiempo. Hay una pregunta. Ajá, una pregunta. Yo creo que Metabiox funciona para todos. ¿Nos puede compartir ideas para poder convencer a nuestros pacientes de los beneficios de este sin que parezca remedio milagro? Sí, claro. Miren, no sé si escucharon a Rafita, nos dice uno de nuestros colegas que él sabe que Metabiox sirve para todo, y para todo es
quiero ser muy claro, personas sanas y personas enfermas. En las personas sanas no sirve si la persona sana no lleva a cabo actividades que sean precisamente para mantenerte sano. Una buena alimentación, ejercicio, meditación, el estrés cuando lo tenemos, difícil que lo quitemos, pero podemos asimilarlo y tomarlo de otra manera. Cuando se trata de una persona sana, la gente hoy día, un sueño que tuvimos por muchos años fue cuándo los pacientes van a llegar con nosotros a decirnos, doctor Mario, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo se encuentra, don José? Muy bien, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué le pasa? No, pues estoy muy bien, pero ¿qué le pasa? No, es que estoy sano y quiero mantenerme sano. Entonces, pues no hay nadie con quien pueda asistir más que usted para que me diga cómo mantenerme sano. Y entonces uno dice, pum, patino, ¿no? Porque somos preparados para reaccionar, no para poder prevenir y para poder ser predictivos con la gente. La gente sana es muy fácil y la palabra convencer es una palabra que utilizamos, pero cuando convences es que alguien va a salir vencedor, ¿no? Entonces, cuando nosotros dialogamos con una persona sana y le explicamos en 1 o 2 minutos cómo ha avanzado la ciencia y la tecnología, qué representa Japón para el mundo como el país con el promedio de vida más grande, 90 años, por cierto, en la última encuesta nacional de salud, en este sexenio, en estos últimos 10 años, 2 años menos vivimos los mexicanos. Esto es una realidad, es espantoso, es terrible. Pero bueno, cuando hablamos con una persona sana y le decimos, esta es la tecnología más avanzada, porque lo es, ¿sí? Esta tecnología es la que usan los japoneses para vivir más años y para vivir sanos también. Y yo te invito a que tú, normalmente un ciclo de 3 meses te deja muy bien y después hay que estar espaciando los ciclos a una persona sana cada 3 meses o cada 2 meses. Porque además ellos te lo dicen, ¿no? Entonces, y te dicen, ¿qué voy a sentir? ¿Vas a sentir mayor energía? Si acaso tienes algún problema digestivo, ya sea diarrea crónica o estreñimiento, vas a sentir cómo mejora, incluso desaparece. Vas a dormir mucho mejor, porque esto genera aumento de tu melatonina, que es la hormona que necesitas para descansar en la noche. Te despiertas con mucho más vitalidad y en el día te sientes bien, porque en el día está incrementándose la dopamina. Eso es para las personas que son sanas lo que yo recomendaría. Para las personas que están con algún padecimiento es muy complejo, porque normalmente ya están multimedicados, porque están cansados de gastar mucha lana. Y entonces ahí tenemos 2 grupos. Los que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, que el término me da mucha flojera, pero están debutando en esa enfermedad crónico-degenerativa, y entonces en ellos sí es relativamente fácil, porque ustedes pueden darle Metabiox y dependiendo darle algún fármaco, ya sea para hipertensión, para dislipidemia o para diabetes, e ir viendo qué es lo que sucede. Y por otro lado, si son pacientes que son crónicos y que ya están multimedicados y que están cansados, ahí sí tienen ustedes que decirle, mire, yo le voy a recomendar esto, hasta este momento este producto ha demostrado, vamos a pensar en diabetes, muy, muy, muy buenos resultados en diabetes y no tengan temor, porque los resultados se dan, ¿sí? Y a lo mejor alguien dirá, es que yo un paciente no se dio, y en cuanto sí se dio, porque nada sirve para todo y nada es milagroso. Entonces, nosotros, si nos orientamos al tipo de paciente, jamás va a aparecer un producto milagro, porque no le vamos a decir al paciente esto sirve para todo. No, ¿para qué lo quieres? Y en base a eso, yo te doy información para que tú estés enterado. Ahí está la página de Metabiogenics, que tiene muy buena información, que hay testimonios médicos, que hay infografías que están preciosas, o ahí está la página del Japanese Medical Institute.jp, porque es la de Japón, para que quien hable inglés y quiera verlo diga, wow, pues esto es una verdadera locura. Eso es lo que yo haría. Pero lo más importante es la convicción y la fe con que ustedes le entreguen al paciente el servicio que le están dando. Entonces, bueno, espero haber respondido o colaborar un poquito al respecto. Vamos a ver gracias a todos por quedarse, son verdaderamente unos hermosos y más en viernes, reitero. A ver, vemos por favor, nos ponen en pantalla el cuestionario. Y, a ver, espérenme.
Todavía son muy poquitos. A ver, no, ¿cómo que 78 respuestas, colegas? A ver, colegas, a ver, necesitamos estadística, necesitamos potencia estadística, sin miedo, colegas. Son preguntas para que ustedes mismos valoren al que está aquí enfrente, si es bueno o es un maleta, ¿sí? Es bien importante para este modelo que además los entiendo porque es muy nuevo. Y porque muchos se dan de sentir hasta que, me van a evaluar, ¿cómo yo que tengo postdoctorado? No, no es eso. Estamos aquí en la plática, estamos viendo la transmisión del conocimiento, estamos buscando que sea como en el caso del Páncreas con el hígado, que sea una comunicación bidireccional a ver, ahí van aumentando, ¿eh? Bueno, les voy a pasar ahorita el video de nuestro próximo gran proyecto, porque no le puedo llamar de otra manera, Medical Masterclass, la plataforma más hermosa que se van a imaginar ustedes o no se pueden imaginar para educación médica, además con un enfoque de servicio social. Y espero que cuando regresemos, que dura esto 1 minuto y medio, ya por lo menos hayamos pasado más de 100 colegas. Miren, 166, o sea, casi todos se han quedado, por lo menos que unos 140 colegas, ¿sí? A ver, ponemos el video. Muy bien, a ver, quiero llevarme una sorpresa, ¿eh? Oiga, no sean así. A ver. Ay, ya van 118, qué bonito, ya se siente hasta uno mejor. Ojalá que conforme vayamos respondiendo, todavía suba eso, por favor, se los suplico como su hermano y colega que soy. Bien, a ver, ¿desde hace cuántos años se evidenció la descripción de la diabetes? Esta es una pregunta bien capciosa. Recuerdan que les dije que fueron 1500 años antes de Cristo, o sea, hace más de 30 siglos. Esa es la respuesta, ¿sí? Hace 3500 años fue cuando se dio esto. Pero bueno, esta fue capciosa, ¿eh? Esta nada más fue como para molestarlos. Ahí vienen las buenas, ¿no? Definición de páncreas graso, bueno, 91%. Dice la acumulación de grasa en el páncreas que puede afectar negativamente a las células beta. Esa es la respuesta. Cambios en la morfología de función pancreática puede darse por otras condiciones. Aumento de sustancias libres de oxígeno con alteración de la cadena mitocondrial se da en los procesos inflamatorios, no necesariamente, se da por supuesto en el páncreas graso, pero no solamente eso, esa sería la definición. Y cambios estructurales en las células paracrinas, pues no tiene nada que ver. Entonces, muy bien, adelante. ¿Cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos no forman parte del faripáncreas? Estas preguntas son complejas porque son de confusión múltiple, no de opción múltiple. Ya vamos en 122, ¿eh? Y entonces, efectivamente, el daño endotelial, ¿no? Ese no se da dentro de lo que representa
los mecanismos fisiopatológicos. ¿Se acuerdan que puse ahí los 5 mecanismos fisiopatológicos? La acumulación de lípidos, el estrés oxidativo, la inflamación crónica, la resistencia a la insulina y bueno, ya, nada más que el daño endotelial, ese no. Ahí hubo un poco de confusión. ¿Cuál de las siguientes opciones no es una sustancia reactiva de oxígeno? La superóxido dismutasa es la enzima que ayuda para que se formen los radicales libres de oxígeno, es decir, es como un enemigo, ¿sí? De lo bueno, es aliado de los radicales libres, pero no es un radical libre. La que sigue. ¿Cuál de los siguientes metabolitos bacterianos no es benéfico para el organismo? Recuerden que aquí pusimos los 4, ¿no? El ácido acético sí, ácido graso de cadena corta, el propiónico sí, el butírico también. Los ácidos grasos de cadena corta son esos, y el lipopolisacárido, ese es maloso. Ese, igual que el TMAO, esos no son buenos, esos metabolitos o biomoduladores. Muy bien, la siguiente. Ya van 125 respuestas, qué bonitos. ¿Con cuáles entidades patológicas se relaciona el páncreas graso? Con todas, ¿sí? Con todas esas se relaciona el páncreas graso. Lo comentábamos con el hígado, con los receptores, con el caso de esteatosis hepática, el páncreas graso puede generar y viceversa, con los depósitos de grasa ectópica, con todo se relaciona el páncreas graso. Y no sé si hay una más. ¿No? Ok, pues bueno, colegas, muchas gracias por su participación. Me encanta ver aquí como grupo y tratar de disipar algunas ideas. Es bien complejo esta retroalimentación porque primero es complejo tener la atención fija por tanto tiempo y además en conceptos que algunos pueden ser nuevos, otros para reafirmar, y luego que ustedes pues pueden estar en la consulta o pueden estar ocupados o haciendo alguna cosa, aunque casi todos se quedan hasta el final de la sesión. No son fáciles estos cuestionarios de retroalimentación, pero sí nos ayuda a nosotros muchísimo para que el objetivo que tenemos de estar aquí, que es entregar y por supuesto recibir de ustedes lo que nos entregan y que es lo más importante en la vida, que es su tiempo, y además un tiempo de calidad, pues es muy hermosa esta convivencia académica, médica y científica. Así es que tengan un excelente fin de semana. Saben lo mucho que los apreciamos, que los admiramos de verdad, y todas las bendiciones para ustedes y para los suyos. Me voy a despedir como dicen en los noticieros. Soy el doctor Mario Acosta Mejía. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias. Hasta la próxima.